porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Sé que estamos a 3 días de las elecciones nacionales, pero esta semana surge una noticia que no podíamos dejar desapercibida y es la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, y particularmente el Premio Nacional de Cultura para una persona que admiro profundamente y que me siento hoy muy gratificado de tener en este programa, que es don José León Sánchez. Así es que antes les voy a recordar todas las plataformas en las que pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en Radio 93.5 en cualquier parte del país, monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, CDR móvil desde el teléfono celular en cualquier parte del mundo, Facebook Live a partir de este momento, @monumentalcr en Twitter. También nos pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y nos pueden escuchar hoy en reprisa a partir de las 10 de la noche en Monumental. Don José León, muy honrado de que esté aquí. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Primeras palabras, quiero agradecerle al señor presidente de la República esa expresión tan hermosa que dio para una persona que vengo de un calabozo donde pasé 30 años de mi vida. Cuando él dice que mi literatura alumbra el alma del pueblo costarricense, eso, amigo mío, es algo que yo no soñé nunca en recibir del presidente de la República, que representa él también el alma de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, pueblo de Costa Rica, por haberme dado el honor de recibir el máximo premio que la patria le da a uno de sus hijos, en este caso, José León Sánchez. Don José León, le voy a admitir que me complicó la vida la entrevista de hoy. Me la complicó porque en la última semana dirigí el debate presidencial el lunes, entrevisté a todos los candidatos presidenciales durante la última semana, tengo 4 años de tener Matices, sí. Pero cuando estaba planeando la entrevista de hoy, tenía que debatirme entre a cuál entrevistar, si al candidato a diputado, al escritor, a la persona, al Premio Nacional de Cultura, hasta que llegué a la conclusión de que todos son el mismo que está aquí sentado, así es que intentaré durante toda la entrevista ir sintetizando. Muchas gracias. Y le iba a pedir un favor, además, porque cuando leo su vida pareciera como que estoy leyendo una novela. Y le quería pedir... Es que yo soy un milagro. Soy un milagro, sí. En el año 1950 se llevaron a cabo en Costa Rica 2 crímenes. Uno contra la Virgen de los Ángeles y el otro, como lo van a escuchar ustedes aquí de la Iglesia Católica, contra José León Sánchez. Bueno, yo soy un milagro de esa situación, porque solamente puedo explicar, como decía Monseñor Carlos Humberto Rodríguez, José León, yo siento que usted es inocente, él es de capellán de penitenciaría, pero la paciencia, José León, nos hace grandes y nos acerca a Dios. Sin embargo, antes de los crímenes de 1950, José León Sánchez tenía 21 años de existir. 20, porque usted nació el 19 de abril de 1929. No, nací antes, es que me bautizaron en el hospicio 2 años después. Ok. Sí. Entonces tengo 90 años. Tiene 90, porque yo traía en los datos 89. No, 90 años, soy el candidato a diputado político más anciano del mundo en estos momentos. Sí. El más anciano de todos. ¿Y sabe qué día nació? Sí, el 19 de abril de 1928. Ah, ok, un año antes. Sí. De lo que está inscrito oficialmente. Porque como me pasé un año en el hospicio huérfano, en el hospital de Alajuela, un año después fue que me llevaron al hospicio huérfano y ahí no encontraron a mi mamá. Mi madre tuvo 12 hijos y por circunstancias muy dolorosas en la vida de ella, tuvo que regalar sus hijos, ¿no? Entonces me mandaron al hospital de Alajuela durante un año, porque yo estaba amarillo, nací amarillo, y después de ahí al hospicio huérfano, donde fue que me bautizaron. Más amarillo que una yema de huevo. Sí, muy, me gusta el símil. Déjeme ir a ese momento, a su niñez, porque justamente yo podría entender el drama de 1950, pero prefiero entender el drama de 1950 arrancando en 1928.
¿Me puede contar su niñez? Usted dice, su mamá tuvo 12 hijos. Sí, mi mamá, en aquel tiempo hubo un auge del hule en el mundo, porque Ford quería muchas llantas para los carros, ¿no? Entonces, la zona sur de Costa Rica era prolífera en hule, ¿no? Entonces ahí estaban miles de trabajadores nicaragüenses sacando el hule, y había unas muchachas jóvenes, por ejemplo, ahí que dolorosamente ejercían la prostitución. Una de ellas era mi madre. Y al decir que ejercía la prostitución, me siento muy orgulloso de ella, porque tengo los genes. Y cómo me hubiera gustado en mi vida poderle darle un beso a esa prostituta que me dio la vida. Cómo me hubiera gustado. Pero nunca la conocí. No sé si es cierto o si es un mito el tema de sus apellidos. Bueno, el problema es que yo soy indígena, ¿no? ¿Sí? Y en el pueblo nuestro llegó... Que era un pueblo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Cuarto, sí. Cucaracho. Y ahí, por ejemplo, resulta que llegó un jefe político y los empadronó a todos. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero todos teníamos nombres de animales ahí, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Urcú, que quiere decir león, ¿no? Y entonces, bueno, ya los bautizó, y les puso nombres, ¿verdad? A todas las personas ahí. Pero entonces, el apellido. Entonces era un sacerdote que venía de España, que estaba bendiciendo a la gente, y a mi abuelo le puso Sánchez Alvarado. Todos son Sánchez Alvarado hasta el día de hoy. Hay una cantidad en Cucaracho y Río Cuarto, el último cantón de Costa Rica, mi cantón, ¿verdad? Que todos son Sánchez Alvarado. O sea, tuvimos que tener el apellido del sacerdote. El sacerdote le puso a todos el mismo apellido. Es que lo bautizó. Sí, y claro. Les puso a todos, a mi abuelo, a todos Sánchez les puso Alvarado. Sánchez Alvarado. Es un caso muy interesante. Ya Carlos Luis Falla lo había analizado. Sí, pero me llama mucho la atención. Es parte del mito. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, estamos trabajando ahora por enmendar la historia de Garavito. Todos ahí eran por ejemplo, Andrés de Garavito, le pusieron a Cohoche, el gran y líder, le pusieron, entonces todos eran indios de Garavito, por eso el pueblo se llama así Garavito. ¿Y usted sabe cuál era su nombre indígena? No, yo no sé. Yo lo que sé, por ejemplo, ya cuando empecé a caminar en el Hospicio de Vámonos, me encontré con mi hermana, que se llamaba Araceli, y yo me llamaba José León. Y entonces los chiquillos me molestaban mucho, me hablaban a rugido, los compañeritos míos. Ok, usted nace, no conoce a su mamá tiene que regalarlos. Mi mamá, ella era muy niña, entonces conforme tuvo hijos lo fue regalando y regalando y regalando. Fue una víctima de la situación de la mujer, ¿no? Por eso es que en mis libros, en todos mis libros, el héroe no es un hombre, sino que es una mujer. Y en ese libro que la UNICEF mandó a publicar en 164 idiomas, es Araceli, mi hermanita, ¿no? Yo lo he interpretado en muchos lugares como Nadieli, que es un nombre indígena que quiere decir, y yo te amo. Hay personas que me llaman para ponerle ese nombre, que era original de mi hermana, yo te amo, Nadieli, de la cultura huetar. Que usted inspira justamente uno de sus historias en la historia de su hermana. La niña que vino de la luna. Esa es la obra que va a editar la UNICEF de las Naciones Unidas para paliar el hambre de los niños allá en África. Porque ha de saber usted, por ejemplo, que nosotros en Costa Rica tenemos hasta escuela para perros y para gatos. Pero si pudiéramos recoger el poquito de sobros que deja el gatito de comer aquí, si pudiéramos recoger lo que dejan en un día, con eso le quitaríamos el hambre a los niños del África durante 3 meses. Sí, es impresionante, pero me tengo que controlar un poco la entrevista porque por más tentado que esté de brincar, quiero ir en orden. A usted y a sus hermanos los regalan. Y a usted lo llevan al hospicio a los 12, a los 13. Es que no sé la historia. Solo sé que tuvo 11 hijos. Ok. 11, eso es lo único que sé yo. Y de su historia usted sabe que aparece en el hospicio. Una tía que conocí me conoció, pero ya grande me conoció, que sí, que yo estuve primeramente en el hospital y en el hospicio. Del hospicio tengo una fotografía donde estoy en el hospicio huérfano. ¿Y en el hospicio está hasta qué edad? Estuve hasta los 12 años. Hasta los 12. Sí. Sale del hospicio. ¿Qué se acuerda del hospicio? ¿Un recuerdo en particular, don José León? Mijito, mire, me recuerdo de un gran hombre, un maravilloso señor, que los domingos nos sacaba y nos llevaba a misa.
a la catedral. Eran los tiempos en que no había carros en San José, solamente coches, caballos y carretas, ¿no? Y en el camino decía la hermana, rían, para que la gente vea que ustedes están felices. Y este señor que nos sacaba a nosotros los domingos también tenía una finca donde nos llevaba a pasear. Se llamaba Rogelio Sotela, poeta, escritor. Y sobre él escribí el poema mío que se llama, que es muy famoso, ¿no? El poeta, El Niño y el Río, mi primer premio nacional. Sonrían para que vean que son felices. Me impactó. Estamos hablando ahí de 1941, 1940. No, 30 y tantos, ¿no? Ah, bueno, cuando estaba en el hospicio, sí. Pero sale en el 40, 41, cuando tiene 12 años. Recuerdo, lo único que recuerdo muy bien es que cuando terminó la Guerra Mundial en el año 1945, yo me había ido ahí de fandango y había llegado a México. Entonces ese día de que se celebró la libertad de los pueblos, yo estaba oyendo las campanas. A los 15 años estaba en México. ¿Estaba en México? ¿Usted sale del hospicio a los 12? Algo así. ¿Y sí? ¿Qué hace? Bueno, cuando salí del hospicio, resulta, yo recuerdo que en ese momento pasó una situación muy importante, y es que los alemanes bombardearon un barco en Limón. Entonces, en ese barco en Limón, hubo un saqueo natural en todos San José. Saquearon todo lo que era alemán, polaco, griego e italiano. Entonces yo me colé en un grupo de chiquillos que estaban cogiendo los zapatos, ¿no? Yo cogí también zapatos, y entonces como a la media cuadra nos capturaron y me mandaron al Reformatorio San Dimas, donde estuve 4 años ya internado en el Reformatorio San Dimas. Y ahí es cuando yo recuerdo que en esa época del Reformatorio San Dimas es cuando llega el doctor Calderón Guardia y nos da zapatos a todos los niños de Costa Rica. Y ese día recuerdo que el presidente de la República hace una cosa muy, muy interesante. Él llora porque dice que él no tiene, es el papá de Calderón, sí, que él no tiene hijos, dice que hubiera gustado tener hijos. Entonces yo le digo a un compañerito que por favor me le escribe una carta al señor presidente y diga que me adopte, que yo soy un niño bueno, que no tengo padre ni madre y que me adopte, que yo voy a ser muy bueno. Pero el problema es que como me quería fugar, me tenían con una camisa colorada y rape todo el tiempo. Entonces no daba imágenes de ser un buen niño porque me quería fugar, ¿verdad? ¿Usted le pidió al presidente Calderón Nunca me contestó, porque lloró. Él dijo que necesitaba un niño en su vida porque no tenía hijos. Entonces le mandé una carta diciéndole que me adoptara, que yo iba a ser un chiquito bueno. Mi compañerito me la escribió. ¿Usted no sabía escribir? No, yo no sé escribir. ¿Usted es claustrofóbico? Claustrofóbico. ¿Desde esa edad era claustrofóbico? Sí. Porque es que me estoy imaginando todo el tiempo, y sobre todo para mí lo terrible fue pasar lo terrible para mí fue pasar 4 años y medio encerrado en un calabozo donde tuve que cortarme las venas para poder salir. Precisamente ahora en los Estados Unidos, en estos días se estrena esta obra, Danzando por el Mundo. Es una gran universidad, que es la Universidad de Michigan, y esta es una tour que empiezan alrededor del mundo, estos bailarines de Estados Unidos, dirigidos por una costarricense que se llama Sandra Torijan, y son esos 15 minutos de sol cuando yo me corté las venas. Tengo el gusto de conocer a doña Sandra. Sí. Impresionante. De hecho, vamos a llegar en la historia al momento en el que tiene que cortarse las venas para tomar 10 minutos de sol. Pero fíjate, que han hecho en los Estados Unidos ahora, vea, se estrena dentro de 15 días, ¿verdad? 15 minutos déjeme leerlo. El 1 de febrero se estrena hoy a las 7:30 de la noche. Mañana y el domingo. Sí. Y después corre. Precisamente me habían invitado para estar hoy jueves, pero no puedo porque voy a ser diputado. ¿Va a ser diputado? Sí, con 4 diputados vamos a tener. No, ya le voy a llegar a lo político, pero también más adelante lo político, incluir a don Hugo Navas también, que está aquí con nosotros. Ok, se va para México, ¿verdad? 15 años. ¿Cuándo se devuelve a Costa Rica? Porque a los 20 años ya está aquí. Sí, viera usted que en México me va a tocar vivir en un lugar que se llama Acapulco 15, y ahí estaban estudiando el doctor Logino Soto, que después me va a tocar escribir un libro sobre él, sobre el corazón de Juan. Y ahí estaba el doctor Trejos, y ahí estaba
estaba también González Martén estudiando en esa época. En ese lugar donde yo vivía, ahí cerca estaban ellos. Entonces ellos fueron los que me ayudaron a buscar trabajo para recoger papeles en las calles de México. En aquel tiempo México tenía 500,000 habitantes, hoy tiene 25,000 habitantes de esa ciudad. Entonces yo recogía papeles. Y ahí... 25 millones de habitantes tiene. Hoy 25 millones de habitantes, en ese tiempo tenía 500,000 habitantes, hoy tiene 25 millones. Entonces yo recogía papel, vivía recogiendo papel y ahí pasé haciéndome hombre, ¿no? Hasta los 19 años en que regreso a Costa Rica. ¿Por qué se fue para México? Bueno, me fui para México porque ese día como unos 12 chiquillos nos habíamos fugado del reformatorio, Sandima. Entonces yo no quería volver al reformatorio y me fui para Nicaragua. Entonces ahí estuve errando, duré mucho tiempo hasta que llegamos a México. ¿Qué comía? En el camino los niños, ¿no? Fíjese qué curioso, de aquí a Costa Rica, todos los caminos estaban llenos de nances y pasaban los venados por todo lado. Todo era una montaña, no habían potreros para nada. En Nicaragua viví un año precisamente trabajando de aguatero, trayendo el agua del lago en una venta de pescado que había. Porque es que me interesan, para ir dibujando la historia en mi mente, me interesan mucho los detalles. Comía en el camino, ¿se acuerda cuánto duró de Costa Rica a Nicaragua? Porque se fue caminando. Bueno, viera que en ese momento estaban haciendo la carretera panamericana, y entonces había muchos puestos, y entonces para esos puestos había comida gratuita. ¿Y dormía a la intemperie? Así, me dormía en cualquier parte, dormíamos. Okay. Claro, nos salvamos cuando llegamos a Nicaragua, porque ahí me metí con el tren y llegué a Managua. Sí, que queda relativamente cerca de la frontera. Sí, cerca. Okay. ¿Por qué se devuelve de México para Costa Rica? ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía ya una muchacha que compartió la vida conmigo, pero de un momento a otro entonces se me resolvió el asunto de volver a Costa Rica y volví. Esos eran 20 años y medio, 21 años. ¿Y se instala en Cartago? No, me llego a La Juela, al barrio Llano, ¿no? Al barrio Llano. Y ahí entonces me empiezo a buscar trabajo y llego a una radio que se llama de Múrulo, ¿no? Y entonces fíjese que Múrulo me encargó andar buscando noticias por todo lado, ¿verdad? Y llevarlas a la radio. Íbamos a donde estaban los camiones y a lugares y éramos como unos reportes. Tenía 4 chiquillos, muchachos en eso. Ahí estamos llegando ya a 1950 más o menos. 1950. Ok. ¿Por qué cuando ocurre el crimen de la Basílica de Los Ángeles, por qué lo vinculan usted? ¿Usted está en Cartago? No, yo estoy en San José. ¿En San José? Sí, mire, la historia del crimen de la Basílica es algo tan terrible como usted no sé. La gente lloraba, se deprimía y uno estaba como nervioso por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque no solamente, ayer La Nación dijo que yo me había robado la Virgen de Los Ángeles. No, a mí nunca me acusaron de eso, de robar la Virgen de Los Ángeles. A mí lo que hicieron fue, mi suegro fue descubierto fundiendo joyas de la Virgen de Los Ángeles. Y él dijo que yo tuve una novia muy bonita. Entonces él dijo que yo se los había dado. Y es que él vivía en la casa de don Julián Marchena, el gran poeta. Y allí, en ese lugar, había un señor que tenía una odontología. Y entonces él estaba fundiendo el oro para venderlo. Cuando lo descubrieron, a él, no a mí, él dijo que yo se los había dado. Por supuesto, para mí era una cosa horrible, eso no podía ser de ninguna manera. Yo estaba con Múrulo cuando me capturaron. Entonces resulta que me llevan y yo digo que no es cierto, que yo nunca le he dado absolutamente nada. Y me dicen, ¿dónde estaba usted anoche? Bueno, yo anoche en la noche pasé viendo una película del Teatro Líbano y aquí tenía la entrada y le enseñé la entrada. Pero entonces ellos insistieron. Dice la sentencia mía ahora que en ese momento cuando el juez Porter me vio con sangre porque me urgían una muela que tenía fregada y este oído totalmente me lo urgían con un fósforo, dice que la sentencia, que en ese momento que el doctor Porter me vio con sangre y que yo le dije, yo soy inocente, señor, todo lo que yo he dicho es porque estos señores me dijeron que lo hiciese. Yo medio sabía escribir, entonces lo escribí en unos papelillos ahí que me daban y eso fue lo que conté. Pero no era una confesión, es lo que ellos me dictaron que dijera. Claro, bajo la tortura. Pero la tortura fue especialmente porque yo estaba nervioso. Pero en el momento que me dijeran, ¿dónde está la Virgen de Los Ángeles? Ese fue mi problema. Como yo no sabía, me siguieron torturando. En la sentencia está muy claro cuando 5 magistrados de la Sala Constitucional y 5 magistrados de la Sala Tercera, porque de eso va a resultar
que un juez me va a poner 45 años de cárcel, pero estos días magistrado me va a declarar inocente. Entonces, dicen ellos, todo es nulo. Y en el momento que José León Sánchez estaba con sangre en la camisa, que le dije yo, estos señores me torturaron, en ese momento José León Sánchez tenía que haber sido dejado en libertad. Pero vamos a ver, a usted lo detienen, disculpe que brinque en el tiempo, no, así, no, pero ¿alguna vez le reclamó a su ex suegro? Viera, éramos 5, no solamente era yo. Sí, es que la nación, como yo era el que más gritaba, me puso el cínico, el monstruo de la basílica. El monstruo de la basílica. Sí, el monstruo de la basílica, sí. Ese fue el problema. Fue llegar el mote tan tremendo, que yo tuve que pasar 4 años en un calabozo porque si me llevaban a la penitenciaría, los reos me despedazaban. ¿Usted era la persona más odiada del país? Todos estamos así, pero era José León Sánchez. Era el monstruo de la basílica. Sí, el monstruo de la basílica. Pero yo nunca había dicho que, ni siquiera simulando dije eso. Yo dije, otros lo hicieron, yo no. Yo decía, otros lo hicieron, de lo que me dijeron que dijera. Claro, el problema que tuvo la policía es que estaban describiendo un crimen que no sucedió como yo decía, o como me decían ellos que lo dijera. El crimen pasó en otra manera, que hasta el día de hoy nadie sabe lo que pasó. Pero a usted lo detienen, lo capturan cuando está con Murlo, ¿y a dónde lo llevan? Al calabozo, a la cárcel. A la cárcel de la policía. Sí. Ok, y ahí es donde lo torturan. A la cárcel de la policía, después de la Revolución Francesa, el señor Figueres había creado una situación horrible, que era la escuela de tortura de San Isidro Coronado. Es ahí donde pasa tanta gente. Usted sabe que después de la Revolución de 1948, 10.000 costarricenses que estaban perseguidos se fueron para Venezuela, 8.000. Y 10.000 para Nicaragua. Por eso nosotros tenemos que agradecer siempre a Nicaragua, que en un momento tan terrible como eso, que perseguían a la gente para torturarla y matarla, Nicaragua nos dio la mano. Ahí es donde lo torturan, cuando lo detienen. Ahí es cuando me entiendo torturan. Que con un alfiler en una muela. Sí, en una muela y con un palo de fósforos aquí en el oído, que todavía yo tengo problemas. Y ahí es donde Pero sangre. Ahí me dan la sangre que aparece en la fotografía. ¿Por qué tiene sangre? Porque estos señores me torturaron. Los que me torturaron fueron un famoso periodista, periodista no, sino que era una especie de detective cubano, apellido Barceló, que después en la Revolución Cubana lo mataron, lo fusilaron. Le voy a decir algunos comentarios que tenemos de la gente que nos está escuchando y viendo a través de Facebook Live. Dice Ricardo González que usted llegaba a su trabajo y le decía, atiéndame o le echo una maldición indígena. ¿Se acuerda de esa? Todavía lo hago. ¿Todavía lo hace? Todavía lo hago. A mí no me lo dijo cuando entré. Sí. Pero le bueno, digo, usted me hace el favor, pero fíjese bien la maldición indígena. Usted me hace el favor o le echo una maldición indígena para que nunca ninguna mujer bonita lo vuelva a ver en su vida. Todavía la tamaña maldición. José Cordero dice, yo fui profesor de cubo Rubik de su hijo, José Juan, allá en su casa en San Rafael de Heredia, hace muchos años. Saludos, usted me regaló un libro autografiado. ¿Qué honor? Un hombre eminente es mi hijo, que sacó un doctorado precisamente en Europa. Hoy es un hombre eminente. Ok. A usted lo torturan, dicen que confesó el crimen sin haberlo confesado. No, confesé no, declaré sobre el crimen. Claro, pero la policía dice confesó. ¿Cómo? La policía es la que dice que usted ha confesado. Porque en la primera sentencia lo dice así. El que juez, la policía, todo lo que hiciera, el que dice que acepta la confesión es el juez, ¿verdad? Okay. Pero inmediatamente yo digo que es mentira, que eso no es cierto, que fui torturado. Entonces, con mi próxima declaración se anulaba absolutamente todo. Por eso es que la Sala Constitucional dijo, toda la causa contra José León Sánchez es nula. Claro. ¿Y a qué cárcel lo mandan? ¿De una vez a San Lucas? No, me meten en un calabozo en la penitenciaria. Primeramente, en la cárcel de tortura. Sí. Ahí estuve como 3 meses y después al calabozo en la penitenciaria. Viera que cuando ingresé, oía yo los gritos de la gente donde decían, éramos 5 los que estábamos entrando, no solamente yo. Traigan esos criminales para asesinarlos aquí. Pero entonces no nos hicieron eso, sino que a uno lo mandaron para otra cárcel, a Roberto Figueredo, mi suegro, lo tuvieron ahí y a mí. Pero a él no lo tuvieron 5 años en el calabozo, a mí fue el que me tuvieron 5 años en el calabozo. 5 años, usted entra a la penitenciaría y se queda 5 años ahí en el calabozo. Sí. 4 años y 8 meses. ¿Qué recuerda de esa época en la penitenciaría? Los piojos. La soledad, la tristeza. Usted es claustrofóbico, eso me parece una tremenda tortura. Oscuro totalmente. Fíjese que es la primera, después me hicieron la primera celda
al entrar a la penitenciaría, la primera celda, que ahora es una oficina, ahí estaba totalmente cerrado y ahí estuve también otros 3 años. ¿Siempre tuvo el pelo largo? No, es que no tenían pelo largo, por los piojos se lo cortaban. Todos éramos cocos. ¿Y usted intenta escaparse de la penitenciaría en esa etapa? Sí, en esa etapa, por ejemplo, con Franklin Rojas, en un día logramos, nos empezamos a orinar sobre una reja, orinarnos hasta que se pudrió, la troncamos, subimos al techo y cuando veníamos bajando oímos una carga ametralladora, Franklin cae muerto y esa misma bala es la que se me incrusta a mí en el pecho. Sí, que de hecho, vamos a ver si ahí está. Los compañeros las balas que canal, mataron a Franklin, ¿sí?, fueron las mismas que se me incrustaron aquí en el pecho. Vamos a ver, déjese la camisa un segundo así, disculpe. Va a correr el micrófono, ahí está la cicatriz, sí, a la par del pecho, sí, con la bala que mató a su compañero de fuga. Balas, fue una ráfaga. A él le destrozan la cabeza y las mismas balas. Él cayó. En ese video que tienen ustedes se ve el lugar donde va a caer el muerto y yo caigo detrás de él. Ustedes es decir, ¿por una qué? verja, una ¿Sabe reja? por qué? ¿Sabe por qué? Porque antes se aplicaba la ley de fuga y todavía en Costa Rica se aplica la ley de fuga. Y no es la señora Sánchez, la ministra, y yo, la que hace un año hemos terminado por cerrar el peor centro de tortura en América Latina, que se llama Las Tumbas, que era una cárcel dentro de otra cárcel. Sí, que estaba en la reforma. La señora Sánchez y yo la cerramos, Doña la ministra Cecilia. de Justicia. Don José León, usted intenta escaparse, ahí muere su compañero de fuga, y ahí... Todavía se les aplica la ley de fuga a los reos en las cárceles. Todavía claro. No es prohibido salir de una cárcel, es prohibido entrar a una cárcel. Cualquiera puede entrar. Pero si usted entra de noche a su propiedad, lo matan. Si usted va a salir, no es prohibido salir. Saliendo es que los matan. Y es una vergüenza porque abolimos la pena de muerte en el año 1871 con la constitución de ese tiempo. ¿Es por ese intento de fuga que lo pasan a San Lucas? No. A San Lucas me pasaron como 3 años después. 3 años ya después. al presidio, que era porque en aquel tiempo me tenían, no había sido sentenciado, ¿verdad? Entonces no fue como me sentenciaron la primera vez que me mandan a ese horror que es San Lucas. Cuando usted se da cuenta que va para San Lucas. No, yo no sabía absolutamente ¿Se da nada. cuenta hasta que llega? No, el día que llegaron me dicen, vámonos, entonces 13 o 4 personas, íbamos ya descontado una pena, seguramente ya por todo lado, éramos 12. Éramos los 12 personas que consideraban los criminales más espantosos de Costa Rica. Y ahí entra Monseñor Rodríguez en mi vida. Monseñor Rodríguez, fíjese que Monseñor Rodríguez nos enseña a nosotros a hacer el primer banco de sangre de Centroamérica, con la sangre de los reos. Y un día que Monseñor se va para el Vaticano, cuando regresa nos encuentra muy felices. Estábamos tomando sol y nos dice, ¿por qué están tan felices? Le digo, mire, viera usted, señor, que nos van a aplicar un tratamiento que se llama la lobotomía, y ya a Claudio Martínez se lo aplicaron y va a salir libre. Entonces dice, ¿qué? ¿Cómo se llama la lobotomía? Entonces trae un abogado y hace que quitemos la autorización que nos permitía a nosotros la lobotomía. Resulta que a mí me tocaba el otro día y yo estaba feliz, y si me hubieran aplicado la lobotomía me convierto como el pobre compañero mío en una cosa. Por eso que le digo que conmigo hay un milagro. Y ese hay una milagro, repetición de milagros, pareciera. Sí, ese milagro, mire, me va a permitir decir una cosa que yo no sé en qué decirla. Yo soy como un milagro de la Virgen de los Ángeles. Yo soy un milagro, porque miren dónde estoy aquí. Estoy aquí con la ternura y el amor de un pueblo, con esas cosas que hacen México conmigo que a mí no me caben en el alma, que es mi segunda patria, ¿no? Entonces, por eso en este momento siento que al llegar a ser yo diputado, que seguramente voy a ser el más anciano diputado, voy a ser presidente de la Asamblea, eso tiene que ser un milagro en mi vida, ¿no le parece a usted? Pues por supuesto que sería un milagro. Sería un milagro, pero ahorita le toco porque sería un milagro cuando hablemos de política. Usted llega, ¿qué es lo primero que le pasa por la cabeza cuando llega a San Lucas? Cuando sabe que está en San Lucas. Bueno, San Lucas es sinónimo de terror. ¿Sí? Sinónimo de terror. En ese calabozo donde me ponen en San Lucas, que en una obra que tienen ustedes aquí que se llama precisamente La Isla de León, ahí se ve, ¿no?
estábamos semidesnudos, estábamos, los que teníamos pena perpetua, yo llegué ahí con una pena perpetua de 45 años, estábamos ahí desastrosos, a mí me tocaba dormir a la par del tambo donde se hacían las necesidades durante casi 6 meses, ¿verdad? Fue muy duro, mi amigo, fue muy duro. No es La Isla de los Hombres solo es una novela, es un documento humano de todo lo que me tocó sufrir. ¿Qué es lo peor que tenía San Lucas? Lo peor que tenía San Lucas, dijésemos yo, que los presidios son definidos como un centro de tortura. Y entonces incluso nosotros los mismos reos no ayudábamos en el campo, no ayudábamos como teníamos que ayudar. Pero en aquel tiempo no había marihuana, en aquel tiempo no habían las cosas que pasan hoy. Cualquier cosa que pasara ahí, mataban a cualquiera y le liñateaban a cualquiera, ¿no? Sobre todo en un calabozo que tenían tan horrible que se llamaba El Disco, que la persona que lo metían ahí 10 días ya no nacía, no salía. ¿Qué es lo más terrorífico que le pasó en San Lucas? Bueno, muchas cosas, pero todavía recuerdo con tristeza cuando el comandante, que hacía dinero con todo, hacía tours para que ir a visitar a José León Sánchez a San Lucas. Entonces me sacaba a mí, yo hecho una desgracia, y la gente me tiraba dineros. Iban a visitar al monstruo de la Basílica de San Lucas. ¿Se puede imaginar usted? Eran tours para visitar al monstruo de la Basílica en San Lucas. Ahí es donde aprende a leer. Ahí aprendí a escribir. Porque yo, lo que se llama leer, escribir, ahí aprendí a escribir. Ahí es donde me hago prácticamente escritor. ¿Y dónde es que le salen fuerzas para aprender a leer y a escribir, para fundar el primer banco de sangre, la primera biblioteca? La primera biblioteca, la primer periódico, sí, de una cárcel en Centroamérica. ¿De dónde le salen fuerzas? Y es discúlpeme la descripción que voy a dar, pero era un desecho de ser humano en San Lucas. Tengo que decirle que yo también soy un milagro de la Virgen de los Ángeles. ¿Qué más le voy a decir? Es decir, en primer lugar, no adquirí vicios. El lenguaje mío nunca se despurificó. Yo sentía que era inocente. Y yo sentía que había como algo especial sobre mí, un Dios que algún día me iba a definir que yo soy inocente y voy a salir de la cárcel. Nunca lo dudé. Pero usted es muy religioso. No soy religioso, pero tengo una fe en Dios, inconmensurable. Creo mucho en Dios. Usted intenta y miren, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional donde soy profesor, yo le cuento eso a mis alumnos y les digo la palabra, la paciencia nos hace grande y nos acerca a Dios. Y les repito, cuando ustedes sean escritores, recuerden una cosa: el escritor forma conciencia y ayuda a la patria. Usted intenta fugarse de San Lucas. De nuevo. Pero de San Lucas era casi imposible. De nuevo me fugo 2 veces, ¿verdad? Pero intento 7 veces la fuga. Y cada vez me asumían la pena en 2 años más. Claro. Llegué a tener 62 años de cárcel. Cuando me fugo, sí me tiro al mar. Nos ayuda una persona que nos prepara una balsa en la orilla del mar, ¿verdad? Pero esa balsa era de pochote, que tiene unas espinas muy raras. Y esa balsa, la primera vez que pasó, cuando nos tiramos al mar, el compañero mío, Satanás, se desprende y se desaparece, nunca lo vi. Yo sí sigo con la balsa hasta la mitad del mar. El mar es una fuerza de 40 nudos que entra y sale, se detiene cada 6 horas, eso sí, ¿verdad? Entonces yo me agarro de otro árbol y voy a llegar hasta Caldero en día. Fueron 3 días en el mar, ¿verdad? Las avionetas pasaban buscándome, ¿no? Entonces yo me escondía detrás del árbol y cuando llegué a ese lugar, salí, comencé a caminar y me encontré en una pared, un arroyito y una pared llena de moluscos. Entonces empiezo a comer moluscos, ¿verdad?, que se pegan en la pared. Y después de eso me pongo a dormir y ahí cuando me despierto, lo narro en el cuento mío, muy famoso, cuando ataca el tiburón, me volvieron a la cárcel. Sí, porque ahí es cuando la policía. Sí, no, voluntarios, porque de Cartago... Se fueron de Cartago y de San José a buscarlo. Sí, se fueron incluso un tren lleno. Y andaban botes por todo lado buscándome. Esa es la época aquella en que ofrecían 10,000 colones por José León Sánchez, vivo o muerto. Que por ahí aparece la fotografía de vivo o muerto, el monstruo de la Basílica, 10,000 colones. ¿Tiene referencia de qué año estamos hablando? No, las cosas se me confunden. La otra fuga mía yo creo que fue como el año 1955, que es cuando me vuelvo a fugar, pero me vuelvo a fugar ya de Cartago.
Me llevan a Cartago a una investigación estando preso, y entonces me fugo, y es cuando me pegan el tiro de la pierna. Mi amigo mío, soy un milagro. Llámelo como usted quiera, pero he conocido la bondad. El hecho, por ejemplo, que yo sea profesor universitario, que pueda hoy hablar sobre mis compañeros, dijéramos, soy miembro de honor del COLIPRO, Consejo Superior de Profesores y Licenciados, ¿verdad? Para eso, para mí, que hoy pueda hacer esas cosas y hablar por las pensiones, hablar por los interinos, forma parte de un grupo que la gente lo salude en la calle, eso es un milagro. ¿Y usted empieza a escribir estando en San Lucas? Empiezo a escribir estando en San Lucas. Gana un premio de un concurso nacional. No había, en el año 1963 no había concursos en Costa Rica, no existía eso. Entonces, Rolando Angulo me cuentan que empieza a hablar de que hay un premio de 2.000 colones. Usted sabe, 2.000 colones es toda la plata del mundo. Y un compañero mío me dice, escribí un cuento. Entonces yo escribo la historia de cuando era niño y Rogelio Sotela nos llevaba de paseos a la orilla del río, el poeta, el niño del río. Lo escribo. El contador de la cárcel me lo pasa en limpio. El problema es después conseguir los 12 colones, porque ¿dónde lo íbamos a conseguir? Por fin, entre los internos, recogemos los 12 colones y lo mandamos. Descubren, abren las plicas, y entonces Constantino Láscares Comeno, un hombre con 5 doctorados, uno de los genios más extraños que ha tenido Costa Rica, que llegó a Costa Rica a formar humanidades, tiene el segundo premio. Pero aparece ahí un asesino, un ladrón, un criminal, un hombre de un corazón negrísimo, como decía La Nación, escribiendo un libro, un cuento lleno de belleza. No, eso no puede ser. José León, ese monstruo de la Basílica, cogió ese libro de alguna revista y quiere volver a cometer otro crimen. Entonces no me dan el premio, no me lo dan. Pero el día de la entrega en el Teatro Nacional, Constantino Láscares Comeno, dicen que de nuevo el español nos enseña cómo sentir, cómo amar, cómo escribir una obra tan bella como la que tiene Constantino Láscares Comeno. Y no vamos a dar el premio a ese tipo porque ese tipo no vale nada, no importa. Pero entonces Constantino Láscares Comeno pone un ramo de rosas en el Teatro Nacional con 2 muchachas y dice, si no le dan el premio a José León Sánchez, no me den el mío. Hacen una investigación y se dan cuenta de que sí, yo he escrito ese cuento tan lleno de amor de un niño abandonado que está suplicando que le den amor a como haya lugar, que cuenta los días como contar las horas que tiene, como contar las mariposas que duermen sobre una mata de rosa. Es algo lindísimo. Me dan el premio y me llevan a San Lucas y yo no tengo camisa, ¿no? Consigo una camisa prestada y ahí está el periodismo y todo el mundo con fotografías, y don Rigoberto Urbana Pinto, que todavía vive y que él es actualmente, creo que presidente de la Unión de Radios, me da el cheque. Entonces yo cojo el cheque todo tembloroso, 2.000 pesos. Yo tenía 11 años de estar preso y yo nunca había recibido un centavo de nada, ¿no? Y cuando me lo voy a meter aquí a la bolsa, me dice don Rigoberto, mire don José León, no, ese cheque no se lo puedo dejar porque es por cuando salga libre. Me faltaban 33 años para salir libre. Esa es la historia del poeta. Ese libro, por ejemplo, ahora lo publica la Universidad de Costa Rica, él lo tiene con un permiso de la Unión de Escritores Españoles, que fueron los que hicieron la recuperación de toda mi obra. ¿Cómo logra salir de la cárcel? ¿Cuándo sale ya, finalmente? Viera que la historia empezó con que nosotros no teníamos papel higiénico. Entonces nos limpiábamos las manos en las paredes. Pero había un compañero que sí no tenía papel higiénico, pero tenía un libro. Estaba leyendo un libro y él lo usaba como papel higiénico. Y lo sale libre. Éramos de los 12 bestias que estábamos ahí. Entonces este señor que estaba en esa situación, a la hora de ir libre, deja el libro. Había gastado todo, como estaba leyendo, lo iba gastando. Entonces me doy cuenta de un libro que dice la historia de mi vida, y es la historia de un hombre que está preso en una terrible cárcel que se llama Ushuaia en Argentina, y su señor escribe el libro, Eva de Perón, el autor del libro. Y entonces yo lo termino de leer y le mando una carta a Eva de Perón, ¿verdad? Una carta escrita, no sé ni cómo le llegó, milagros de mi vida.
6 meses después me regresa una caja llena de libros. Yo le decía que yo quería estudiar Derecho, donde me manda toda la colección para un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de Argentina, ¿no? Donde está desde Cuello Calón hasta Niceto, Alcalá Zamora. Toda una colección de libros, ¿va? Y en ese momento Joaquín Vargas Llené, que estudiaba Derecho, llega a mi vida también y me regala sus libros de Derecho porque dice que no quiere ser más abogado, que no quiere ser abogado, que quiere ser periodista. Y después llegó a ser magistrado, ¿va? Entonces yo empiezo a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y así me hice un jurista autodidacta, leyendo casi, tal vez 1.200 libros que me mandó la Universidad de Argentina. Hace unos años, 45 reos se graduaron de doctores en la Universidad de Buenos Aires. Me dedicaron a mí la graduación y yo recogí los Y entonces usted es el que presenta los recursos. Yo soy el que presento los recursos y yo soy el que dirijo mi propia defensa. Yo logré quitarme de 45 años a 30 años, ¿verdad? Porque no era cierto que yo era reincidente ni cosa que se parezca. Yo en ese caso, de conformidad con la ley, pero no había oportunidad de salir libre porque en ese tiempo no había lo que se llama revisión de causa. La revisión de causa es posible cuando yo escribo el libro que se llama Tortura, el crimen de Colima. Entonces con ese libro usted y yo podemos empezar a adquirir derechos de nuevo o derechos diferentes porque se cambian todas las leyes de Costa Rica. Y entonces ese libro, por ejemplo, no solamente salvó a un montón de gente porque desde 1910 no hay una revisión de causa, sino que a mí mismo me salvó con ayuda después de un gran abogado, un gran penalista que se llama Gerardo Rojas, que fue secretario de la Sala Tercera. Así salí libre. Sale libre gracias a los recursos, no termina la condena. Sí, pero yo salí con un término del artículo 2 del Código Penal que se llama error evidente en la aplicación de la justicia. No es sino cuando escribo el libro yo, Tortura y el crimen de Colima, que entonces ya se cambian totalmente las leyes y acudo en el año 1999 ya al mismo recurso de revisión, teniendo muchos años de estar en libertad, ¿verdad? Y entonces ya la Sala Constitucional me declara inocente. ¿Pero recuerda la fecha en que salió de la cárcel? No. ¿El año? No recuerdo. Solo recuerdo que, bueno, primeramente quiero decirle que salí con libertad condicional para trabajar en desamparados. Y la idea era, yo hice mi bachillerato estando preso con la escuela Castro Carazo, y entonces ya me faltaban como unos 15 años o 10 años, entonces me dieron esa revisión para el artículo 55, y estando en el artículo 55 había una señora que se llamaba Carmen Allanegui, que era muy buena persona y que hacía labor en la cárcel, y llevaba un niño para que me viese ese niño, llevó 2 niños, llevó para que me conocieran a Durán Allanegui y a Jorge de Bravo, a los dos los llevaba, pequeñitos ellos, para que me conocieran a mí, y me llevaba a Picadillo. Entonces esta señora es la misma que hoy su nieta definió mi premio. La ministra de Cultura. Sí, la ministra de Cultura. Ella fue la que me entregó. Que es hija de don Fernando Durán Allanegui. Sí, y esta señora, por ejemplo, era también que tuvo en cuenta que a mí me hicieron un homenaje como nadie lo han hecho en la vida. Por ejemplo, cuando a la India publica 1000 libros en hindú y además me hace un homenaje, tienen 1100 habitantes la India, y me hicieron un homenaje donde llegaron 20 millones de personas y los nombres de José Núñez Sánchez estaban en las paredes por todos lados, tan grandes como una cuadra entera. Esos son milagros. Son las 2:48. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? 30. 30, sí, día por día 30, de una sentencia de 45 años. Déjeme ir a una pausa comercial. Ahora vamos a hablar de política, dice usted. Exactamente. Regreso para hablar con el candidato a diputado. Muy bien. Son las 2:48. Pero antes de ir a la pausa comercial, la Iglesia Católica terminó pidiéndole... ¿Cómo? La Iglesia Católica terminó pidiéndole una disculpa. Bueno, lo que sucedió fue que el Santo Padre, el Papa, pidió perdón al mundo por los crímenes que han cometido. Es cuando le besa los pies, por ejemplo, al religioso de los judíos, ¿verdad? En ese momento es que yo le mando una carta al Papa y la respuesta no me cabe en el corazón. Es como la Iglesia Católica me había declarado sacrílego, entonces nadie nunca me quiso defender.
Pero este otro gesto de la Iglesia no me cabe en el alma, porque es el momento en que la Iglesia Católica le pide perdón a José León Sánchez por los crímenes que se cometieron con él al mandarlo por 45 años a una cárcel por un crimen que no cometió. Veamos el extracto de video justamente y escuchémoslo, la gente que está en radio, de lo que dice el hoy obispo de Alajuela, Monseñor Ángel San A nombre de la Casimiro. Iglesia Católica. Por supuesto, a nombre de la Iglesia Católica. Cuénteme primero cómo surge Patria, Igualdad y Democracia. Bueno, Patria, Igualdad y Democracia surge ante la necesidad de llevar gente capaz a la Asamblea Legislativa. Ustedes han visto, por ejemplo, ahorita hablar a José León Sánchez de su vida, y con esa misma lucidez tiene muy buenas ideas para llevar a la Asamblea Legislativa. Quiere demostrarle a la gente de Costa Rica que una persona adulta mayor puede luchar y proteger los derechos de ellos mismos. A sus 90 años quiere también proteger a las personas con discapacidad, luchar por los derechos de la mujer y por los derechos del inmigrante, que es una pieza tan importante en nuestro desarrollo. Además de don José León, ¿quiénes son candidatos a diputados? Además de don José León está Juan de Dios Monge, Erika Carvajal, Cinia Rodríguez, Alejandrina Pérez, Claudia Escobar. Bueno, son 19 en total, no lo recuerdo todos ahorita, pero son 19. Todos por San José. Todos por San José, sí, señor. ¿Qué le dio por ser diputado, José León? Mire, estoy con el adulto mayor. Me duele mucho, por ejemplo, que digan que en Costa Rica después de 60 años el hombre no sirve para nada. Tengo que ser muy honrado. Y estoy también con mis compañeros universitarios que el año pasado, por ejemplo, casi no reciben el aguinaldo. No. Estoy también con esa cuestión de los interinos. Específicamente. Me preocupa tremendamente que nos digan que van a hacer puentes y que van a hacer calles cuando nosotros estamos muy pobres. Me preocupa mucho cuando se ponen a llorar por la Costa Rica que tenemos hoy. No tenemos que llorar por la leche derramada. Tenemos que pensar que podemos hacer obras. Por ejemplo, nosotros queremos el derecho del mar, el Ministerio del Mar. Aquí, por ejemplo, véanlo en televisión, se llama, dijéramos, el Domo de Costa Rica. Déjeme correr un segundito. El Domo de Costa Rica es un lugar donde pescan 400 barcos al año. Ahí se pesca el famoso pez que se llama el atún amarillo. Si solamente nos pagaran por el pez amarillo, duplicaríamos las entradas de Costa Rica. Costa Rica tiene 500,000 millas de territorio, mar y tierra, ¿no? Y nosotros queremos un ministerio para volver los ojos al mar, porque de otra manera no podemos construir nada, porque en estos momentos Costa Rica no tiene un 5, no tenemos un ahorro. Entonces solamente la única oportunidad que tenemos nosotros para pensar en una patria mejor es creando fuentes de trabajo, y la más maravillosa de todos es el mar. ¿Y por qué por el Partido Patria, Igualdad y Democracia? Bueno, hicieron una encuesta de las personas que más suenan en San José. Encontraron la maestra Elizabeth Odio, el señor Chen, Oscar Arias. Superé a Oscar Arias con 10 puntos, y entonces ellos decidieron, los artistas, los científicos, los educadores, porque ya no tenemos en este momento nosotros esta asociación de escritores. Somos el único país en el mundo que en este momento no tiene asociación de artistas, científicos, escritores, y que había necesidad de promover eso. Entonces yo quiero llegar a la asamblea para pensar en todos los sueños que tenemos nosotros los artistas, ¿no? Porque en estos momentos vienen a radio, no dicen quién canta, no dicen cuál es el nombre de la persona que escribió o la orquesta. Estamos en una nube, y nos preocupa muchísimo, por ejemplo, la situación que está viviendo el problema de la droga. Resulta que Colombia recibe el dinero, lo paga Estados Unidos, pero nosotros ponemos los muertos. Eso no puede ser. Y queremos en una forma muy especial pensar que la mujer en Costa Rica tiene menos derechos que los negros en los Estados Unidos, o que las personas, dijéramos, de España, las mujeres de España. En este momento la Constitución dice que tenemos que ser iguales, y le dan un 10% menos a la mujer para que pueda ser candidata. Entonces pienso en mi madre, pienso, por ejemplo, que no tenemos que seguir abusando con eso
de que todas las universidades de Costa Rica, si pusieran a hacer una cátedra para robar, para envilecer, para corromper un pueblo, si hicieran una cátedra, no superarían a lo que hace una sola televisión cuando pone una obra que se llama El Señor de los Aires. Entonces, eso hay que buscar un camino. Tenemos que pensar que esta Costa Rica nuestra la tenemos hoy con el derecho a votar. ¿Por qué? Porque hay países en el mundo que han gastado toneladas de sangre y no lo han logrado. Y hay países todavía que van a gastar otras toneladas de sangre y no tiene lo que tenemos Costa Rica. Entonces, como persona que todavía le faltan 10 años para vivir sobre la tierra, tengo 90, todavía me faltan 10, quiero dedicar estos pasos que estoy llevando para pensar en los ancianos. No podemos imaginar ancianos. Para pensar en el futuro de los niños. Yo voy a ser legislador por los niños que todavía no han nacido. Y voy a ser legislador, por ejemplo, para llegar a la Asamblea Legislativa, no a pelear, ni querer ser juez, ni a juzgar a nadie, sino pensar que en algún momento nos está engañando. Ya no tenemos de dónde coger plata. Ya no podemos construir puentes, amigo mío, ni carreteras. Tenemos que crear puentes de trabajos diferentes, porque esperar 5 años o 10 años ya no nos es posible. Por eso quiero ser diputado. Don Hugo, ¿es el partido el que le ofrece la diputación a don José León? ¿Es don José León el que se acerca al partido? No hemos gastado un 5 en el partido. No nos dieron dinero para nada, sino que nosotros pagamos todo. Y cuando yo sea diputado, voy a hacer que todos trabajemos los viernes. Y yo no necesito 4 millones de colones para vivir. Yo necesito que me den el sueldo de un maestro de escuela. Y yo no necesito 500 galones de gasolina. No, para eso vamos a tener carro. Vamos a tener que pensar en la Costa Rica de hoy. Y no tenemos que pelear en la asamblea. Tenemos que hacer una paz. Porque solamente con la paz, la meditación, el trabajo, es que ya no hay tiempo. Ya no sonó la campana, como dice Jorge Guardia. Ya no podemos planear nada. El presidente que llega a Costa Rica dentro de pocos meses, que pueden ser 2 alumnos míos que estuvieron en la universidad, que es de Santi y Guevara, ya no puede, cualquiera de los que llega se encuentra con un caos tan tremendo que ya no podemos engañar al pueblo, porque tampoco podemos mentir. No tenemos dinero ni para construir un puente. Después de que pasó el huracán, hubo una pérdida de 339 mil millones de colones. Pudimos gastar en la reparación 3.000 millones. ¿Y qué nos va a pasar ahora con los huracanes que nos vienen? ¿Por qué seguimos soñando? ¿Por qué seguimos mintiendo? No, ya no tenemos tiempo. Ahora es tiempo de poner el corazón bien puesto y pensar que la vida nos da un reto para Costa Rica como nunca antes la hemos tenido. No tenemos dinero para construir puentes. En este momento tenemos 150 puentes en el suelo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted es tan realista como sus libros, don José León? Sí, claro. Sí, fíjese que... Pero yo convertí mis libros, que eran un sueño, en éxitos literarios alrededor del mundo. Mire usted, una universidad como la de Heidelberg. Sí, en Alemania. Heidelberg, en alemán, con un prólogo de García Márquez, ¿no? Imagínese. Donde dice: José León Sánchez escribió un libro y en México nunca las cosas volvieron a ser iguales. Entonces, en mi patria, esta patria de niños y de profesores, esta patria que es única, que somos el ejemplo del mundo, entonces ya no nos vamos a poner a llorar, porque ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de mentir. Yo voy a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, por lo anciano que soy yo. Y entonces lo primero que le voy a pedir a mis compañeros, primeramente, que trabajen los viernes. Eso no puede, porque piensen que en la Asamblea gastamos 39 mil millones de colones, y que en el año 1824 el padre de la patria, José María Castro Fernández, presentó una guerra para proponer la ley de la defraudación. Hacer una ley contra el fraude para no pagar impuestos tiene 200 años y todavía no existe. Nosotros tenemos que hacer eso. Don Hugo. Sí, le comentaba que muchos de los delegados de nuestro partido somos abogados y todos tenemos afinidad con José León Sánchez, lo admiramos, siempre hemos leído sus libros y pues es un honor para nosotros que él esté en nuestro partido. Entonces lo invitamos a formar parte del equipo que estábamos haciendo el partido, renovando las estructuras del mismo, y se dio que en la asamblea pues todos decidimos que por unanimidad que fuera
José León Sánchez, nuestro representante en primer lugar por San José. ¿Cómo les va en los estudios sobre opinión electoral? Porque don José León decía al por inicio, vamos a tener 4 diputados. Sí, 4. Bueno, mire, la fe de nosotros es que José León salga. Usted sabe que José León es un hombre soñador y es un hombre que esos sueños los convierte en realidad. Es un hombre bendecido por Dios, por la edad que tiene y su lucidez. Y sinceramente contamos con mucho apoyo. Las redes han estado dándonos likes en la página, llamando. Tenemos muchas instituciones como Colipro, como sabemos de muchas instituciones que nos van a dar el voto a José León Sánchez. La cultura, sobre todo, la gente que ama la cultura y que ve que tampoco se promueve en Costa Rica. Soy el candidato de la cultura. Quieren que José León Sánchez, aparte de esas banderas de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las mujeres, del inmigrante, que también levante la bandera de la cultura. Entonces sí, la verdad, hemos tenido un gran apoyo y sinceramente esperamos en Patria, Igualdad y Democracia llevar a José León Sánchez a la Asamblea Legislativa. Porque Robert Sandí nos acaba de preguntar, ¿cuál era el nombre del partido Patria, Igualdad y Democracia? El partido Patria, Igualdad y Democracia siempre se llamaba Patria, Igualdad y Democracia. Era un partido que estaba ahí digamos, en la biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones, abandonado, y nosotros le dimos, lo volvimos a revivir el mismo nombre. Claro, para la gente que está viendo Facebook Live, nos ven Canal 2, porque don José León levantó la papeleta para diputados de San José. Sí. Es del extremo derecho inferior. La esquina derecho de abajo inferior, de la derecha. Exactamente, y la bandera es blanco, rojo y café. Esa Patria, Igualdad y Democracia. Esa esquina, derecha inferior. Ok, con que llegue don José León es un logro. Bueno, usted sabe que los partidos políticos son grupos organizados, pero no son partidos políticos hasta que no logren alcanzar una representación en la Asamblea Legislativa. Antes de eso, somos grupos organizados de personas, bueno, pero no somos partidos. Somos un grupo organizado. Eso le daría el brinco. Somos un grupo organizado y eso nos permitiría representar dignamente nuestras capacidades en la Asamblea Legislativa con el fin de hacer lo mejor por Costa Rica y por los costarricenses, pero una cosa sí muy clara, sin mentir, porque nosotros no queremos hacer una campaña de mentiras, como muchas se han hecho ahorita en esta campaña política. No se ha dicho lo que José León Sánchez ha dicho. No tenemos dinero. ¿Cómo vamos a hacer puentes? ¿Cómo vamos a hacer metros? ¿Cómo van a hacer todo lo que han prometido si ni siquiera tenemos dinero ya para pagar los mismos intereses que debemos internamente y externamente? Entonces lo que tenemos que hacer es impulsar proyectos que nos ingrese dinero al país. Más bien al contrario, estamos descuidando el que más nos da, que es el turismo, lo estamos descuidando. Ha bajado el turismo, nadie es capaz de poder atender como se debe al turista cuando llega al aeropuerto y cuando se va. Hablemos de la propuesta programática exacta. Ministerio del Mar es una propuesta ese es concreta. Nuestro proyecto. Ese es su caballito de batalla. Sí, ese es nuestro proyecto que creemos solucionar el 40% de los problemas que tiene Costa Rica. Ustedes, además, bueno, José León nos citaba, pondrán a los diputados a trabajar los viernes. Hay que trabajarlo bien. Claro, y yo le quiero explicar a los oyentes y a la gente que nos observa, porque él dice, voy a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Efectivamente, si llega a ser diputado, en la sesión solemne del 1 de mayo será presidente del directorio provisional, porque sería el diputado con mayor edad. Con mayor experiencia, además. Con mayor experiencia. Quiero hacerle un énfasis en eso de trabajar los viernes, porque resulta que en la Asamblea se trabaja de lunes a jueves. El diputado no llega el viernes con la excusa de que anda visitando sus cantones, pero la realidad no es así. Entonces, al no ir el diputado, tampoco llegan los asesores, tampoco llegan, y llega la menor gente posible. Entonces, se está trabajando de lunes a jueves. No, hay que trabajar los viernes. ¿Qué más, qué otras propuestas tienen en concreto? Así, el Ministerio del Mar, trabajar los viernes los diputados. Mire, mi amigo, esa es muy importante su pregunta. Es la pregunta del pedazo de cereza sobre el que mire. ¿Quieren
150 trabajos más. No. 150,000. 150,000. Lo que necesitamos, por ejemplo, es poner los pies sobre la tierra y saber que el año pasado no levantamos el melón, no levantamos la naranja, y que si no hubiese sido, por ejemplo, por los indios de Panamá, que fueron 4.900, no recogemos el café. Entonces lo que necesitamos no es andar buscando más trabajo, sino sostener los trabajadores que tenemos, porque de ellos depende el pan de nuestra familia y la educación de nuestros hijos. Pero si usted... Y sobre todo no decir que vamos a quitar de los seguros sociales a los extranjeros. No es tiempo de mentir. Ni decir, por ejemplo, que vamos a hacer San Lucas de nuevo. No es tiempo de mentir. San Lucas tiene una votación de 44 votos, una cosa inconcebible, para un desarrollo turístico en favor de los niños de la calle, de los ancianos, de las municipalidades y el Instituto de Turismo. Ok, pero si usted llega a ser diputado, lo primero que le pide a sus compañeros es trabajar los viernes. Va a presentar una propuesta de ley, supongo, para crear el Ministerio del Mar. Bueno, es que el Ministerio del Mar ya existe, pero es un caos. Es lo que maneja el MINAE. El MINAE maneja 60 o 70 instituciones por todo lado, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Por ejemplo, hasta el extremo, que dijéramos, la isla de Chila tiene 4 escuelas, tiene un colegio, y ahí usted no puede construir una casa, ni arreglar su casa, ni hipotecarla, ni el ferry, ni un campo de aviación. Y lo mismo pasa en las playas. Cuénteme otro proyecto que presentará. Siendo diputado, que usted dice, me comprometo a este proyecto. Me comprometo, por ejemplo, a revisar los proyectos de educación que tiene el ministerio, que son maravillosos y que le echan trampas por todo lado. Por ejemplo, la educación sexual de los niños, eso es muy importante. Pero sobre todo, voy a trabajar con las buenas ideas de los presidentes. Como le dije, De Santi fue alumno mío, Guevara fue alumno mío, Pisa fue mi profesor en la Universidad de Navarra, en España, y el otro señor que va de presidente también, don Rodolfo, cuando él era niño me llevaba libros y tacitas de picadillo que le mandaba la mamá San Lucas. Con cualquiera de ellos voy a trabajar. Cualquier buena idea, yo no voy a ser un solo diputado para destruir una asamblea como se da actualmente. Yo voy a ser un diputado que me voy a ganar el pan de cada día como Dios manda. Y voy a perseguir con mi vida, siguiendo pauta a pauta, con ese milagro que Dios me ha permitido llegar a este momento, a esta estación de Radio Monumental, donde, paréntesis, se publicó por primera vez La Isla de los Hombres, sí, que tuvo Costa Rica, con Patiño, que fue el director y el programador. Carlos Alberto Patiño. Sí, hoy lo recordé justamente cuando lo anunciábamos en la segunda emisión de Noticias. Yo hoy anuncié que venía usted para Matices, y le recordaba a mi compañero hoy de presentación, Esteban Arone, de que Monumental fue donde se emitió La Isla de los Hombres Solos. Monumental fue lo que... Y Monumental fue la primera en anunciar que yo era un hombre libre, y la primera en hacerme una entrevista aquí en Monumental. Sí. Monumental tengo yo muy lindos recuerdos, y en Monumental encontré siempre la defensa en las palabras de doña Amelia Rueda cuando empezaba sus labores en Radio Colombia, y después la siguió en Monumental. Y cuando salí libre, la primera persona que me saludó fue Amelia en Monumental. Bueno, que sigue siendo de nuestra casa. Son las 3:16. Permítame ir a la segunda pausa comercial. Ahora sí tenemos las palabras de Ángel Sancassipino, el obispo de Alajuela, que es cuando el obispo de Alajuela, Monseñor, le ofrece una disculpa, le pide perdón a don José León en nombre de la Iglesia Católica. 3:15. Yo tengo que ser muy honrado, amigos. Tengo que ser muy honrado. No hubo específicamente un gesto de pedir perdón a quien injustamente le privamos de un derecho. Sí, efectivamente, somos conscientes de que José León goza de todos los derechos de un fiel, pero discúlpenme, amigos, no fuimos lo suficientemente responsables para haber también nosotros sacado un edicto en que hubiéramos dicho: pedimos perdón a José León porque al ser inducidos a error fuimos también injustos con él. Sí lo perdonamos, sí realmente lo aceptamos como un hermano muy entrañable, pero directamente a la pregunta que usted me hace, yo tengo que ser muy honrado.
no hicimos todo lo que debiéramos haber hecho en la reinserción de José León a nivel de Iglesia. ¿Quién le gustaría que gane la presidencia? El mejor, el más honesto. Pero sobre todo me agradaría muchísimo que gane la Diputación José León Sánchez, Sí, mi no lo amigo, dudo. porque él es parte de los milagros del Señor. Y quiero decirles a todos los que me han escuchado, gracias, y que el buen cielo los guarde, y que el mar les sea como una laguna cuantas veces tengan que cruzar el mar. Y gracias a usted, Para servirle, don y José. gracias a usted. Don José León, pero no tiene identificado un candidato preferido, presidencial. El mejor de todos sería, para mí, que es importante, ya yo sé por quién voy a votar por el mejor, por el que yo he sentido que ama más a la patria. Eso es importante. El que ama más a la patria, como le digo, tengo ahí alumnos y tengo profesores, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cualquiera que sea, pero cualquiera que sea el presidente va a tener en mí un diputado. De los 12 que hay, si alguno de ellos va a ser en mí un diputado. Jamás le preguntaría por quién va a votar porque estaría violando la ley, pero ya tiene definido por quién va a votar. Sí. Don Hugo, desde el partido, ¿tienen alguna preferencia a la hora de trabajar con algún presidente? No, trabajaríamos igual Don Hugo, está apagado el micrófono. Trabajaríamos igual para que fuera electo por todos los costarricenses y, como bien lo dice José León, a ayudar y nada de estorbar. Una última petición que les voy a hacer a todo el pueblo de Costa Rica es que me ayuden a terminar la historia de José León Sánchez, que sean parte de esa historia de él, porque si nosotros le damos el voto hoy en día a José León Sánchez, vamos a terminar esa historia digna de que la conozca el mundo, ni más ni menos en una presidencia de la Asamblea Legislativa. Gracias, don Hugo. Don José León, muchas gracias, ha sido un honor. Gracias también. Yo siempre tenía la duda de si algunos datos suyos eran míticos o reales, pero hoy los escuché de su propia boca. Muchas gracias por haber venido.